David era un joven pastor que cuidaba de su rebaño con humildad y dedicación. Era el hijo menor de Isaí, un simple pastor que, quizás sin saberlo, estaba criando a un futuro rey en los frondosos campos. La Biblia contiene muchos relatos inspiradores, y la historia de David es, sin duda, una de las más cautivadoras. Su viaje desde sus humildes comienzos hasta convertirse en el rey elegido por Dios es un testimonio de la soberanía divina y la importancia de la fe. Todo comienza en Belén, un pequeño pueblo en Judá donde vivía una familia modesta. David, un joven pastor, veía en sus ovejas no solo un rebaño, sino también una escuela divina. En los verdes campos aprendió el arte de liderar, proteger y nutrir. Su valentía se forjó en la defensa contra amenazas inminentes. Con su arpa en mano, encontró una conexión íntima con lo divino en las canciones que cantaba a sus ovejas. Isaí, el padre de David, era un hombre temeroso de Dios. Cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir al próximo rey de Israel, Isaí presentó a sus hijos ante él. Sin embargo, Dios no eligió a los hijos mayores de Isaí, quienes eran fuertes e impresionantes a los ojos humanos. En cambio, Dios instruyó a Samuel para ungir al hijo menor de Isaí, el joven pastor David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, no por su apariencia externa, sino por su corazón obediente y fe inquebrantable. A pesar de ser el más joven y menos notable a los ojos de los hombres, Dios vio algo especial en David. Fue entonces, en ese momento, cuando Samuel escuchó la voz divina. Este es el elegido. El aceite de la unción fluyó sobre la cabeza de David, no solo consagrándolo como rey, sino marcándolo como el elegido de Dios. Allí, en los campos que fueron testigos de su humildad, David recibió una misión divina. Así, David comenzó su viaje llevando no solo el bastón de pastor, sino la unción divina que guiaría sus pasos hacia el trono de Israel. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. En ese tiempo, los filisteos y los israelitas estaban en conflicto por cuestiones territoriales, disputas de poder y rivalidades históricas entre estos dos pueblos. Algún tiempo después, la situación alcanzó su punto culminante cuando los filisteos reunieron su ejército y se prepararon para enfrentarse a los israelitas. Los dos ejércitos estaban acampados en posiciones opuestas, con un valle entre ellos. Los filisteos tenían a Goliat, un guerrero gigante, como su campeón, y él desafió a los israelitas a enviar un representante para luchar contra él en combate singular. La propuesta era que si Goliat ganaba, los israelitas se rendirían. Si el representante israelita ganaba, los filisteos se rendirían. Este desafío singular tenía como objetivo evitar un conflicto a gran escala, ahorrando vidas y decidiendo la batalla de manera más eficiente. Además de su destreza física, Goliat se burlaba de los israelitas con insultos, mofándose de su fe y valentía. Sin embargo, los soldados israelitas estaban aprensivos y ninguno se atrevía a enfrentarse a este formidable gigante. No obstante, en el corazón de lo impensable, David se ofreció voluntariamente. Lejos de la grandiosa armadura de los soldados, eligió enfrentar al gigante con una honda, 5 piedras y, sobre todo, una fe inquebrantable en Dios. El rey Saúl, desconcertado, cuestionó la elección del joven pastor, pero David proclamó confianza en su experiencia como pastor, donde ya había enfrentado leones y osos para proteger a sus ovejas. No temía a Goliat porque confiaba en algo mayor que sus propias habilidades. Llegó el día de la batalla y mientras Goliat avanzaba, David corrió hacia el gigante. Con una sola piedra lanzada, guiada por la mano divina, el curso de la historia cambió. Goliat, el gigante invencible a los ojos de los hombres, cayó derrotado.
La victoria no perteneció a la fuerza física, sino a la fe intrépida de un joven pastor que confiaba en el Dios viviente. Lo que comenzó como una historia de admiración y triunfo, eventualmente se desarrolló en un drama cargado de celos, traición y una sorprendente amistad inquebrantable. El rey Saúl, una vez ungido por Dios para liderar a Israel, encontró en David a un valiente guerrero y líder militar. Sin embargo, a medida que las victorias de David se acumulaban y su popularidad crecía, una sombra de descontento se apoderó del corazón de Saúl. Lo que podría haber sido una relación de mentoría y cooperación se convirtió en envidia y miedo al éxito del joven ungido. El punto de inflexión llegó cuando las mujeres de Israel cantaron: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. 1 Samuel 18:7. Esta simple melodía, que celebraba los logros de ambos líderes, desató una furia incontrolable en el corazón de Saúl. Desde ese momento, la sombra de la envidia nubló su visión y alteró el curso de su relación con David. Consumido por la paranoia y los celos, Saúl comenzó a tramar la muerte de David. Intentó lanzarle una lanza mientras David tocaba el arpa para calmar los tormentos del rey. Lo envió a batallas peligrosas, esperando que cayera en manos de los enemigos. Pero a pesar de todos los esfuerzos de Saúl, David continuó prosperando, protegido por la mano de Dios. Mientras la relación entre Saúl y David se desmoronaba, una amistad inesperada floreció. Jonatán, el hijo de Saúl, se enamoró del valor y el carácter de David. Esta amistad floreció en medio de la creciente hostilidad de Saúl hacia David. Jonatán, en un acto de valentía y lealtad, advirtió a David sobre los nefastos planes de su padre. La amistad entre David y Jonatán se convirtió en un bastión de esperanza y apoyo emocional. Incluso cuando Saúl estaba decidido a destruir a David, Jonatán permaneció al lado de su amigo, dispuesto a sacrificar su propia posición para proteger a quien sabía que había sido elegido por Dios. Su historia alcanza su punto culminante cuando Jonatán reconoce que Dios había elegido a David para ser el próximo rey, no a él mismo. Este reconocimiento revela una humildad y desapego extraordinarios, ya que Jonatán aceptó el papel que Dios había designado para David, en lugar de aferrarse al poder y la posición que naturalmente tendría como heredero al trono. Más tarde, durante una batalla contra los filisteos en la región del monte Gilboa, el rey Saúl enfrentaría su trágica muerte. Jonatán, el aparente heredero al trono, también cayó junto a su padre. Con las muertes de Saúl y Jonatán, David finalmente ascendió al trono de Israel. No asumió el trono apresuradamente, sino que buscó la guía divina. El lamento de David por la pérdida de Saúl y Jonatán está registrado en un poema que capturó la complejidad de sus emociones. La belleza de Israel ha sido abatida en tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo contéis en Gat, no lo publiquéis en las calles de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no se regocijen las hijas de los incircuncisos. 2 Samuel 1:19-20, versión estándar en inglés. David se destacó como un líder militar hábil. Sus campañas victoriosas expandieron las fronteras de Israel y consolidaron su posición como un rey respetado. Sin embargo, el logro más significativo fue traer el Arca de la Alianza a Jerusalén. Con ferviente pasión por la adoración a Dios, David deseaba traer la presencia divina a la capital de Israel. El arca se encontraba en Kiriat Jearim, habiendo sido capturada por los filisteos durante un conflicto con los israelitas y permaneciendo en su posesión durante algún tiempo. El Arca de la Alianza, también conocida como el Arca del Testimonio, era un objeto sagrado mencionado en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento. Dentro del arca se colocaron los 10 mandamientos, las tablas de piedra en las que estaban escritos los principios morales dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. El arca también contenía un jarro de maná,
el pan que Dios proporcionó milagrosamente a los israelitas durante su viaje en el desierto, y la vara de Aarón que floreció como señal de su elección como sumo sacerdote. El Arca de la Alianza tenía un profundo significado espiritual para los israelitas, representando la presencia de Dios entre su pueblo y simbolizando el pacto entre Dios e Israel. Con alegría y celebración, David llevó el arca a Jerusalén, danzando ante ella con humildad y devoción. Este evento no solo simbolizó la centralidad de la adoración en la vida de David, sino que también marcó a Jerusalén como la ciudad elegida por Dios. En medio de los laureles de sus victorias militares y logros como rey, David, el ungido de Dios, se encontró inmerso en un episodio oscuro que sacudió los cimientos de su vida. El incidente involucró a Betsabé, la esposa de Urías, uno de los valientes guerreros de David. Al contemplar a Betsabé mientras se bañaba, David sucumbió a la tentación y cometió adulterio con ella. Este acto, impregnado de lujuria y egoísmo, desencadenó una serie de eventos que alterarían el curso de la vida de David y afectarían profundamente su relación con Dios. Betsabé quedó embarazada como resultado de este encuentro y la trama se complicó cuando David intentó encubrir su pecado. Al darse cuenta del embarazo de Betsabé, David, en un esfuerzo por disfrazar el adulterio, intentó traer a Urías, que estaba en batalla, de regreso a casa, esperando que él se acostara con su esposa y así ocultar la verdadera paternidad del niño. Sin embargo, Urías, un hombre de integridad, se negó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Ante esta lealtad, David, en un acto de desesperación, envió a Urías a las líneas del frente de la batalla, donde fue deliberadamente colocado en peligro y terminó siendo asesinado. David reconoció su culpa y pecado ante Dios. Su frustración y lamentación se demuestran en el Salmo 51, un poema de profundo arrepentimiento donde David implora por misericordia y perdón divino. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51. Dios, en su gracia, respondió al sincero arrepentimiento de David, perdonando sus pecados, pero las consecuencias terrenales aún se desarrollaron. El niño resultante del adulterio murió, y la casa de David se vio marcada por conflictos familiares e inestabilidad. En el apogeo de su reinado, cuando David ya había enfrentado batallas, construido Jerusalén y solidificado el reino de Israel, se encontró en un momento crucial. En su vejez y estado debilitado, David, consciente de su propia mortalidad y guiado por la dirección divina, se dio cuenta de que había llegado el momento de transmitir el pacto prometido a la próxima generación. El relato de este momento está registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 2. David convocó a su hijo Salomón, quien estaba a punto de sucederlo como rey, y compartió con él la importancia del pacto que Dios había establecido. David recordó la promesa divina de que uno de sus descendientes gobernaría perpetuamente sobre Israel, enfatizando la responsabilidad y grandeza de esta misión. La muerte de David está documentada en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes. La narrativa bíblica no proporciona detalles específicos sobre la causa de la muerte de David, pero indica que murió en la vejez después de un largo reinado. En sus últimos momentos, David llamó a su hijo Salomón y le dio las últimas instrucciones y consejos sabios. Estas instrucciones incluían orientación sobre cómo Salomón debería gobernar y cómo tratar a ciertas personas en su reino. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.